de los sistemas de transporte, pues de toda esta, digamos, de todos estos temas que hemos venido evaluando pues hasta el momento. Y el resultado de aprendizaje 5 es diseñar un plan de transporte de pasajeros que optimice los costos para usuarios y empresarios aplicando los principios de diseño de rutas y nodos. ¿Listo? Esos son como los 5 resultados de aprendizaje pues que esperamos, digamos, abarcar durante todo el desarrollo del curso. Bueno, digamos que aquí vamos a hablar un poquito de la fase 2, como les decía, de manera muy general, pues pensando que no nos podemos encontrar en la primera web conference. Y esta fase 2 nos habla de la definición de los sistemas de movilidad de pasajeros, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, a qué corresponde este resultado de aprendizaje? A analizar y comparar sistemas integrados de movilidad de pasajeros, identificando sus componentes, beneficios y desafíos. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito, como les decía, muy corto, de hacer un breve repaso del reconocimiento de los sistemas de transporte. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de transporte, pues podemos hablarlo desde el punto de vista de la economía y decimos que es una actividad derivada de la demanda de mercancías cuya función consiste en trasladarlas de áreas donde su utilidad es baja a otras de mayor utilidad. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, pues mostramos como cuál es ese sistema de transporte, como cuál es la logística que se utiliza a la hora de querer transportar una mercancía o un producto, ¿sí? De un lugar a otro, siempre pensando que vamos a establecer o a escoger que ese sistema donde queremos que lleguen nuestros productos, pues sea, digamos, eh, digamos un proceso que no salga tan costoso para la empresa. Aquí hablamos un poquito de cuáles son los nodos, modos y medios de transporte. Sí, pues aquí vemos también en la diapositiva los diferentes medios de transporte. Y digamos que estos modos pues son las combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Incluyen además de caminar el coche, el sistema carretera, los ferrocarriles, el transporte marítimo, que dentro de este transporte marítimo pues encontramos los barcos, los canales, los puertos y el transporte aéreo, donde están los aeroplanos, los aeropuertos y el control del tráfico aéreo. O sea, aquí en la gráfica vemos que los diferentes, digamos, modos y medios de transporte con los cuales actualmente contamos. Hablamos un poquito del transporte marítimo, ¿sí? Digamos que ese transporte marítimo, pues en la actualidad es un sistema de muy bajo costo, ¿sí? Digamos que este se utiliza particularmente para desplazamientos, digamos, muy largos, para transportar, digamos, mercancía con grandes volúmenes, ¿sí? Productos químicos, cementos, cereales. Uno podría decir, por ejemplo, que este tipo de transporte lo utiliza empresas como Temu, como Chain, digamos, en este momento, ¿sí? Que permite, digamos, movilizar, obviamente se necesita más tiempo de transporte, pero le sale un poco más económico, ¿sí? Frente a otro tipo de transporte, por ejemplo, como los ferrocarriles, que le saldría finalmente pues más costoso a la empresa. Entonces, digamos que estos son como los tipos de transporte que utilizan estas empresas. Cuando hablamos de transporte por carretera, pues digamos que el principal atributo que tiene ese tipo de transporte es la flexibilidad que proporciona la entrega puerta a puerta, ¿sí? De ese producto, que digamos a diferencia de otros sistemas de transporte, pues no lo permite hacer. Aquí encontramos entonces el transporte por ferrocarril, ¿sí? Digamos que su capacidad para transformar grandes cantidades a largas distancias de una manera rápida es el complemento ideal para el transporte marítimo. Entonces, digamos que lo veíamos ahorita, una comparación del transporte marítimo con el transporte por ferrocarril, que si bien este es un transporte muy efectivo, pues lo decíamos ahorita, pues que es un poco más costoso frente al transporte marítimo. Por eso algunas empresas, pues dependiendo de lo que quieran transportar, pues prefieren transportarlo o utilizar el transporte marítimo, ¿sí? Los costos fijos de este sistema, a diferencia del transporte marítimo, pues son obviamente mucho más altos debido pues a las grandes inversiones que se deben hacer pues en cuanto a infraestructura, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a la maquinaria, los vagones, todo lo que de una u otra manera pues implica tener, digamos, bien cuidados, por decirlo así, o bien, o digamos, listos pues para poder ser utilizados este tipo de ferrocarriles. Bueno. Digamos que ese es como el tema pues que hablamos en la fase 2. Digamos que la recomendación es que les tenía en su momento, y esto lo hago pues para todo el curso, es que siempre que vamos a hacer una actividad pues leamos completamente la guía, qué es lo que está pidiendo la guía para realizar, ¿sí?
como les digo, pues contactar al tutor, en este caso, pues a mí, preguntarme, profe, no entiendo esta parte, a qué se refiere, ¿sí? Por eso es importante que hagan, digamos, de una u otra manera los aportes muy rápidos al foro para uno poder tener el espacio para poder retroalimentar la información. Poder decirle si está bien o corrijo, quita aquí o pone acá, ¿sí? Entonces, digamos que esa información, pues, es importante que la tengan en cuenta, ¿sí? Eh, Aquí está pues el acuerdo 0029 del reglamento estudiantil, que es como para información de ustedes. Es importante que lo tengan presente frente al plagio, frente al copy-paste pues, que hoy en día encontramos pues muchas veces por la IA, ¿sí? Que si bien sabemos el ChatGPT pues es una herramienta que nos permite, digamos, encontrar información mucho más fácil, digamos, realizar un trabajo mucho más sencillo. Es importante que tengamos claro que estas herramientas son solamente de apoyo, ¿sí? Que si bien nosotros vamos a redactar un texto, que yo sé que a veces es complicado redactarlo, pues es como que la utilicemos para que nos apoye, nos ayude, pero que en última nosotros también tengamos que hacer nuestro aporte, ¿sí? Y nuestro aporte es que lo redactemos con nuestras propias palabras, porque ustedes saben que hoy en día ya tenemos herramientas que nos permiten analizar si los trabajos que ustedes envían son trabajos, pues, digamos, producidos por ustedes o en última son trabajos producidos por la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que les tenía y los iba a hablar, pues, digamos, en la primera web conference, ¿sí? Eh, Ahorita, pues, vamos a hablar ya de nuestra segunda web conferencia que ya tiene que ver con el tema, pues, que hemos venido, que estamos realizando en este momento. ¿Hasta hay alguna pregunta, Duan y Angie? Pues por el momento, tutora, pues está muy bien explicado. Vale, Duan, muchas gracias. Bueno, entonces aquí en nuestra segunda web estamos en la fase 3 y en la fase 3 estamos hablando del componente práctico. ¿Qué significa el componente práctico? El componente práctico, como su nombre lo indica, pues es como de una u otra manera poner en práctica todo ese conocimiento que hemos venido desarrollando hasta el momento durante el curso. El curso tiene dos fases de componente práctico, que es la fase 3 en la que nos encontramos en este momento y la próxima fase, que es la fase 4, que también hace parte y va muy alineado a la actividad que debemos realizar en esta fase 3. ¿Sí? Y ya la fase 5 corresponde como a los resultados finales de todo ese trabajo que se ha hecho en la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Listo? Entonces, en esta fase 3, digamos que aquí ya estamos hablando de los diseños de rutas y nodos de transporte, ¿sí? Hablar un poquito de los nodos de transporte, de los diseños de ruta, ¿sí? Que esto obviamente hace parte importante y fundamental de la logística, ya que pues de una u otra manera determina la eficiencia del costo de las operaciones de transporte para cualquier empresa. Cuando uno hace un diseño adecuado, correcto u óptimo de estas rutas, pues obviamente puede reducir los tiempos de entrega, ¿sí? Y efectivamente, pues disminuir costos en combustible y lo más importante es que vamos a obtener una satisfacción del cliente. Cuando yo como cliente mando o envío pues un producto y que yo quiero que le llegue a esa persona pues lo más pronto posible, que llegue en óptimas condiciones, pues uno lo que quiere es que esa empresa pues finalmente logre ese propósito de cumplir a satisfacción al cliente, pues porque eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas empresas de transporte que te brindan esos servicios, pero que al final pues no se cumple con el objetivo y es brindarle como un menor tiempo de traslado hacia ese producto, pues o hacia el sitio donde quiere el cliente que llegue. Entonces es súper importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es el diseño de rutas? Pues consiste en determinar la secuencia óptima de paradas que debe realizar un vehículo para entregar o recoger mercancías en diferentes ubicaciones. Entonces, aquí vemos en la gráfica, pues un poquito como un mapa, ¿sí? Como una ruta de este transporte, donde ellos obviamente tienen unas rutas definidas, ¿sí? Y como les decía ahora, pues lo que se busca en este tipo de transporte es que la distancia cada vez sea más mínima, ¿sí? Que el transporte que sea escogido, pues digamos, utilice la mejor ruta posible y que efectivamente el tiempo de viaje pues sea mucho más corto. Entonces, cuando hablamos de los componentes claves del diseño de rutas, pues hablamos de dos puntos importantes, los nodos y los arcos. ¿Qué son los nodos?
representan las ubicaciones geográficas donde se deben realizar las paradas, depósitos, clientes, proveedores, ¿sí? Entonces, cuando diseñamos una ruta de transporte, pues en esa ruta debemos ubicar cuáles son esas zonas geográficas o esas partes donde obligatoriamente ese transporte debe parar, ya sea para cargar combustible, ya sea porque tiene que hacer una parada obligatoria, porque tiene que recoger algo adicional, porque tiene que entregar algo adicional, ¿sí? Y los arcos, digamos, en este sentido, son los que conectan los nodos y que representan las posibles rutas entre ellos, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Como cuáles son las conexiones que hay entre uno y otro. Esos son los arcos y esos son los nodos, ¿listo? Entonces, hablamos también de las restricciones y de los criterios de optimización. Entonces, cuando hablamos de las restricciones, pues una restricción obviamente es un sinónimo de limitación que deben considerarse al diseñar las rutas. ¿Sí? Por ejemplo, como ventanas de tiempo para las entregas, capacidad de los vehículos. Entonces, es importante que cuando vamos a diseñar una ruta de transporte, pues tengamos claridad cuáles van a ser esas ventanas de tiempo que se van a utilizar para entregar los productos, ¿sí? Y cuál es la capacidad de ese vehículo en mercancía. O sea, yo no puedo pretender en un furgón chiquito, ¿sí? Pues meter una cantidad de mercancía pues que finalmente no me cabe en ese vehículo, ¿sí? Y que puede ocasionar pues un riesgo porque pues se puede volcar el vehículo, el furgón y finalmente pues voy a terminar perdiendo la carga en ese momento de la mercancía. Y los criterios de optimización pues son objetivos a alcanzar, como minimizar la distancia total, el tiempo de viaje o los costos. Entonces es importante también analizar esos criterios de optimización, cuál es el mejor transporte, cuál es la mejor ruta, cuáles son los mejores vehículos que vamos a utilizar. Todo eso juega un papel importante a la hora de definir cómo vamos a diseñar esa ruta de transporte. Aquí encontramos también otros elementos importantes, factores a considerar en el diseño de rutas, y es la distancia y el tiempo, ¿sí? La distancia entre los nodos es un factor clave para determinar el costo de transporte. Entonces, si yo necesito enviar una mercancía, digamos, a Buenaventura, ¿sí? Pues, y resulta que el vehículo en el cual me va a transportar mercancías debe hacer una parada, qué sé yo, en Tuluá, ¿sí? Digamos que debo calcular cuál va a ser esa distancia y cuál va a ser ese tiempo, ¿sí? Esa ventana de tiempo que debe existir para que finalmente no retroceda el proceso de entregar a tiempo la mercancía, ¿sí? Entonces, todos esos son elementos importantes que hay que analizar porque, pues, como les decía ahora, si yo soy un cliente y tengo una empresa que me dice, mire, yo le entrego este producto en 2 días, cuando otra empresa me dice que me lo entregan en 5 días, pues yo voy a empezar a analizar y decir, bueno, finalmente este sí me conviene o no me conviene y me voy a quedar con, digamos, con esa empresa. Entonces hay que empezar a jugar como con esa información. Aquí también, como les decía, pues es importante analizar la capacidad de los vehículos, los costos, ¿sí? Aparte del costo del combustible del vehículo, pues también es importante tener en cuenta otro tipo de costos, como son los peajes, las tarifas de estacionamiento y los salarios de los conductores. Ustedes saben que Colombia es un país que está lleno de peajes, ¿sí? Y dependiendo del vehículo que tú utilices, si tú utilizas un furgón, un camión, una cosa grande, pues el peaje va a ser mucho más costoso. Entonces, también pensando en eso, pues hay que analizar todos estos elementos. ¿Cuáles son los beneficios de diseñar una buena ruta de transporte? Pues hay una reducción de costos, digamos, como les decía ahora, cuando tenemos una menor ventana de tiempo, pues vamos a reducir en combustible, va a haber un menor desgaste de los vehículos, ¿sí? Digamos que uno podría decir de pronto ahora que están, digamos, en el mercado ya los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, uno también podría pensar en la posibilidad de utilizar este tipo de vehículos, ¿sí? Obviamente si tienen la capacidad, si están ajustados pues para llevar la carga que nosotros necesitamos que lleven, pues sería, digamos, una alternativa interesante frente al consumo de la gasolina, frente también digamos, a lo que genera de una u otra manera, pues lo positivo frente al medio ambiente, ¿sí? Entonces son elementos que hay que ir analizando, pues, antes o cuando, en el momento que estamos diseñando estas rutas. Obviamente, pues mayor satisfacción del cliente, reducción del impacto ambiental, lo que les estaba diciendo hace un momento, son los beneficios pues de obviamente un buen diseño de rutas de transportes. Aquí vamos a hablar entonces de los terminales, los aeropuertos y los puertos, que son los nodos clave en la logística global, ¿sí? Entonces, estos terminales, aeropuertos y puertos, ¿sí?
actúan como puntos de transferencia, intercambio y almacenamiento de mercancías y pasajeros, conectando diferentes modos de transporte y facilitando el comercio internacional. Entonces, cuando hablamos de nodos, son esas áreas, esos sitios donde sirven como de conexión entre un punto y otro, ¿sí? Que me permite, pues, a mí, obviamente, formar una red que a su vez, pues, esa red permita que finalmente esa mercancía que se está enviando o ese producto que se está enviando, pues, llegue lo más pronto posible y, obviamente, pues, llegue en óptimas condiciones de calidad. Bueno, cuando hablamos de las terminales, pues la terminal es una instalación diseñada para facilitar la transferencia de carga o pasajeros de un modo de transporte a otro. Pueden ser terminales terrestres, terminales marítimas o terminales aéreas. Las terminales terrestres pues incluyen estaciones de tren, estaciones de autobuses, terminales de camiones y centros de distribución. Y estas terminales pues se utilizan para transportar carga o pasajeros entre diferentes modos de transporte terrestre. Digamos que esto ya pues todos conocemos una terminal de transporte, sabemos cómo funciona, cuáles son, digamos, de una otra manera sus beneficios, sus cosas no tan positivas, pero igual son sitios que se mueven pues bastante. Y las terminales marítimas pues están ligadas a los puertos o muelles donde los barcos cargan y descargan mercancías. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de Buenaventura, ¿sí? Que es una terminal donde llegan, entran y salen muchísimos productos y es un punto muy importante y muy primordial en la zona de logística, en la zona de enviar mercancía, ¿sí? Pues porque por esa parte es donde entra todo, pues a Colombia y también salen muchas cosas para el extranjero. Las terminales aéreas, pues son esos, digamos, los sitios físicos donde los pasajeros embarcan cuando vamos a subirnos a un avión, que llegamos allá, pues y el avión está ahí parqueado, pues estas son, digamos, de parte de las terminales aéreas. Los aeropuertos, pues también hacen parte de este sistema de transporte, ¿sí? Y son instalaciones diseñadas para permitir el despegue, aterrizaje y mantenimiento de aeronaves. El costo de mantener ese tipo de aeropuertos, pues es bastante elevado, bastante costoso, ¿sí? Eh, Hay que estar pendiente de absolutamente todo, ¿sí? Estos aeropuertos cuentan con pistas, con hangares, con torres de control, con plataformas, pues que son elementos que hacen que finalmente pues el avión que nos va a transportar pues haga, digamos, sea un sitio seguro, ¿sí? Eh, pues para el cliente en este caso. Los puertos, pues los puertos son instalaciones situadas en la costa, el ejemplo que les daba ahora del puerto de Buenaventura, ¿sí? Que sirve, pues, digamos, es punto de embarque, de desembarque de mercancías y pasajeros de los buques, ¿sí? Estos puertos pueden ser marítimos, fluviales o lacustres. Los marítimos, pues ya sabemos cuáles son, los fluviales, pues son situados en ríos o canales que se utilizan para el transporte de mercancías por vía fluvial. Y los puertos lacustres son los que están ubicados en grandes lagos y se utilizan para el transporte de mercancías de un sitio pues a otro. ¿Listo? ¿Por qué es importante estos terminales, aeropuertos y puertos? Pues porque realmente te facilitan de una u otra manera, pues, seguir manteniendo ese comercio internacional que nos permite a Colombia, pues, exportar, que podamos también traer productos del extranjero, ¿sí? Efectivamente, todas estas actividades, pues, permiten generar empleo informal o formal. Yo diría más que formal, por ejemplo, en el puerto de Aventura, cuando tú llegas allá a una terminal, al puerto, pues a la terminal, no sé si ustedes han ido, Duan y Angie, hay muchísima gente, o sea, hay muchísima gente trabajando, entonces te buscan, te llaman, te ofrecen, te acompañan. Obviamente eso no es gratis, pues siempre están buscando como una ayuda, pero pues es normal porque ellos viven como de esa parte turística. Efectivamente, cuando estos puertos se mueven con entradas y salidas de mercancía, pues esto impulsa el desarrollo económico de nuestro país y por ende también, digamos, un mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, yo creería que estos puertos hay que prestarles un poco más de atención, si de pronto mirando lo que entra a Colombia, porque pues a veces nos hemos encontrado con productos chinos que son a muy bajo costo y que finalmente la gente que vive de su sustento, que vive de esos productos aquí en Colombia, pues le toca simplemente retirarse, ¿sí? Porque no tiene como la capacidad económica para poder hacer lo que de pronto en logística, en transporte hacen China y Japón. ¿Listo? Bueno, aquí hablamos entonces también de las rutas expresas
¿sí? En transporte de pasajeros. ¿Qué son esas rutas expresas? Son servicios de transporte público diseñados para ofrecer, como su nombre dice, pues un viaje express, mucho más rápido. Siempre en cualquier parte que usted preste un producto, usted ofrezca un producto o un servicio, pues siempre hay que tener en cuenta algo que sea muy rápido, ¿sí? O sea, que el cliente diga, no, es que yo quiero que esto sea ya y yo tenga la posibilidad como empresa, como negocio, decirle efectivamente, pues lo vamos a hacer ya, ¿sí? Entonces, en el caso de este tipo de transporte, pues digamos que a veces encontramos transportes que te ofrecen, digamos, el servicio mucho más rápido, que de pronto tú no vas con tanta gente y no que vas con tu familia o vas sola, pues es una ventaja competitiva frente a los demás, ¿sí? Que te permitan pues finalmente que ese producto llegue más rápido o en su efecto pues yo como cliente quiero transportarme de un sitio para otro y pues llego súper rápido y eso me va también generando un poco más de confianza. Características de las rutas express, pues hace menos paradas, digamos, hay mayor frecuencia de este tipo de rutas, hay unas tarifas diferenciadas que también es un factor importante. Cuando yo digo, bueno, en esta buseta me voy mucho más rápido y vale menos, 200, 500 pesos menos que la otra que me toca esperar como una hora, pues yo hago ahí un análisis costo-beneficio y me decido finalmente pues con quedarme con uno. ¿Listo? Tarifas diferenciadas, señalización diferenciada también hace parte de esto. Mejoramiento de los costos por ruta. Entonces, cuando hablamos de los mejoramientos de costos por ruta, ¿sí? Digamos que la optimización de los costos por ruta es un objetivo primordial para cualquier empresa que se dedica al transporte de pasajeros. Cuando reducimos estos gastos que están asociados a cada recorrido, pues se incrementa la rentabilidad y se mejora la competitividad de la empresa. Que es lo que les venía diciendo ahora, es analizar los costos, costo-beneficio, cómo me va con esto, cuál tipo de transporte escojo, ¿sí? Entonces hay que hacer toda una planeación de este sentido. ¿Listo? Esto es como el tema, chicos, que venimos tratando, que está ahí dentro del material de apoyo que ustedes pueden investigar, hablando de los sistemas de transporte, los nodos, de toda esa parte pues importante dentro de esta asignatura. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Duan y Angie. No, tutora, una preguntita, por ejemplo, en esta carrera uno todavía lo llevan a hacer prácticas o no? Eh, sí, ay, pero ya cuando ¿en qué semestre estás, Duan? En el cuarto, Ajá. Y son 7, ¿cierto? ¿7 semestres? 8. creo que son 7. Sí, ya cuando estés finalizando, hay la posibilidad de que hagas una práctica que está entre las opciones de grado y ya tú puedes tomar la decisión de qué práctica vas a hacer. Puede ser que vayas a una empresa y te vinculas como practicante, ¿sí? Entonces allá de pronto conoces un poco más del proceso, pues digamos de lo que has recibido de forma académica y lo pongas allá en práctica. Pero sí, claro que sí que lo puedes realizar. ¿Listo? Bueno, y aquí les voy a mostrar un poquito, no vamos a hablar de la actividad, no la vamos a desarrollar porque eso lo vamos a hacer en el CIPAS, ¿sí? Y que lo vamos a hacer la otra semana. Yo espero hacerlo el martes para que ustedes también, Angie y Dua, me acompañen. Como les decía, pues esta fase 3 viene acompañada del componente práctico, ¿sí? Y tener unas actividades individuales y unas actividades grupales, como siempre, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lean, como les decía, pues al principio de la guía, lean la actividad, que tiene que hacer de forma individual, que tiene que hacer de forma colaborativa, empezar a trabajar con tiempo, no esperar a que les coja la noche, pues que es que "Ay, ya mañana se me cierra la plataforma y yo no he hecho absolutamente nada", no. Estos son trabajos que en alguna parte o alguna parte del trabajo, como les digo, ustedes tienen que trabajar de forma individual y ya la otra parte pues tienen que hacerlo en trabajo colaborativo, pues eso es lo que se espera que pase, ¿sí? Pero muchas veces sucede que de pronto por situaciones múltiples, que yo no voy a decir pues si es verdad o no, pero que pueden pasar, pues finalmente el estudiante dice, no, profe, es que yo no me puedo conectar o por mis tiempos de trabajo yo no me puedo conectar o no coincido con los horarios de ellos, entonces he tomado la decisión de trabajar solo. No es lo ideal, repito. Primero, pues porque se espera que ustedes hagan un trabajo colaborativo donde todos aprendan, ¿sí? Y segundo, para uno como mamá, pues estar, digamos, en ese proceso es bastante complejo. Entonces es importante empezar a trabajar las actividades con tiempo para tener la oportunidad de hacerle retroalimentación, de decirles si se están haciendo las cosas bien o no. ¿Listo?
Entonces, aquí pues nos habla de la forma individual lo que tenemos que hacer. Aquí se remítase a la página de operaciones en el terminal de transporte terrestre de pasajeros habilitadas y o homológicas del país. Ahí hay un enlace, ustedes pueden ingresar y revisar toda la información, ¿sí? La actividad es un poquito larga, pero es muy interesante, ¿sí? Entonces lo importante es que vayan como revisando punto a punto. ¿Listo? Repito, pues, digamos que las recomendaciones, pues, para el tema de los trabajos es tratar de que sea totalmente, digamos, trabajo de ustedes, que uno no coloque el Turnitin, pues el Turnitin es una herramienta que te permite analizar si el trabajo que están realizando los estudiantes pues es, digamos, elaboración propia o es una fiel copia de la inteligencia artificial. Lo que yo les decía ahora, yo utilizo ChatGPT, por ejemplo, ¿sí? Porque eso es una herramienta que está ahí, hay que utilizarla, pero yo trato de que eso que me recomienda ChatGPT, pues yo lo pueda, digamos, decir de una forma diferente. Ahí no estarías de una u otra manera afectando, pues, digamos, tu trabajo como tal. ¿Listo? Eh, y ya, chicos, pues esa es como la actividad. La idea es que vamos haciendo la actividad individual, que la vayan subiendo a los foros para yo hacer la retroalimentación correspondiente. Duan, ¿cómo vas tú con el trabajo? Excelente, ya casi lo voy terminando. ¿Sí? ¿Estás trabajando solo o estás trabajando en grupo? En grupo con los compañeros. ¿Sí? Ah, bueno. De Sí, tomas cualquier duda que tenga, me avisas. Bueno, listo. ¿Te puedo escribir por Teams o claro, por ti lo puedes hacer, o yo tengo ahí, yo te escribí de mi WhatsApp, también me puedes escribir por allí, que cualquier duda que tengas, pues yo estoy dispuesto a atenderla, ¿vale? listo? Muchas gracias, tutora. Que Bueno, pase buena Angie, noche. gracias. Angie, no sé si tengas alguna duda, alguna inquietud. Es que Angie como que tiene el teléfono malo. Bueno, Le mañana está yo les voy fallando a el compartir, micrófono. sí, mañana igual les voy a compartir la grabación, pues para que los compañeros que no pudieron participar puedan escucharla. Y Duan, ¿tú puedes el martes hacer parte del CIPAS para yo agendarla por allá tipo 8 de la noche? ¿Puedes participar? No, el martes sí no puedo por tema ¿Qué día laboral. puedes? ¿Qué día puedes? ¿El miércoles? El miércoles, sí, de pronto el miércoles. ¿A qué horas? ¿A las 8 te queda bien? Sí, pero a las 8 de la noche. Sí, ah, bueno. Listo, Duan. Entonces, muchas gracias por participar y entonces nos vemos el miércoles a las 8. ¿Listo? Listo, vale, que pase buena noche. Chao, chao. Sí. Angie, no sé si Angie tenga la posibilidad de asistir el miércoles al CIPA, si tengas alguna duda con respecto a la actividad, cuéntame. No son tres que, Angie. Ah, bueno, tranquila, tranquila. ¿Tú sí puedes participar el miércoles en en el CIPAS, Angie? Escríbeme por el chat, por favor. ¿Me cuentas por el chat si puedes el miércoles participar en el CIPAS, Angie? Listo, Angie. Entonces yo mañana agendo el CIPAS y nos vemos el miércoles. ¿Listo? Muchas gracias por asistir, Angie.